simposio, es la tercera vez que lo digo, pero me encanta, es este acto de beber juntos, que es justamente lo que hacemos los martes y lo que estamos haciendo ahora. Así que, bueno, como la idea del simposio en el banquete de Platón dice que hablan en forma de escalera y van desde como desde el que menos sabe al que más sabe, voy a, en función de la experiencia quizás, yo le adjudiqué más toda la experiencia al Señor, así que voy a arrancar un poquito yo, algo diciendo del amor, sigue el lea y la dejamos terminar a la Estela, que además ha traído, esta sí ha preparado un como poco. Headliner. Totalmente. Sócrates cierra el banquete, la licenciada María Estela Om cierra este pequeño simposio. Bueno, cuando pensaba en qué decirles del amor, porque algo sí alcancé a pensar, y bueno, decir que es el amor sería absurdo, porque la verdad es que no sabría qué decir, porque no sé qué es el amor, pero sí pensaba en esto que estuvimos hablando del banquete, de los discursos, digo, quizás no puedo decir qué es el amor, pero sí puedo pensar cómo nos vamos posicionando, cómo ha ido cambiando la forma de posicionarnos frente al amor con la época, ¿no? Entonces decía, bueno, hace 2400 años atrás, encomediaban, elogiaban, hablaban o se preguntaban sobre el origen del dios Eros, ni siquiera era el amor como concepto como lo pensamos hoy, ¿no? Y trataban de pensar, y cada uno hacía un mito o hablaba de cómo surgía este dios, ¿sí? El único que habla un poco más del amor, que en realidad habla del desamor, es como contábamos en aquel momento este discípulo, este amante de Sócrates, Alcibíades, que habla del desamor. Él entra, es un accidente incluso del banquete porque no estaba preparado en los discursos, y él habla de su experiencia de desamor y cómo el desamor lo transforma. Entonces digo, bueno, en aquella época buscaban conocer un poco el origen del amor y pensaba cómo nos posicionamos hoy en lo que nos va pasando, en lo que vamos escuchando, en lo que vamos viendo en las redes y en todos lados. Digo, hoy nos posicionamos frente a querer encontrar respuestas desde el amor, certezas desde el amor, conceptos del amor, y empezamos a ponerle nombres a los tipos de amor, ¿no? Está, qué sé yo, el amor evitativo, el amor patológico, el amor tóxico, el amor no sé qué, el amor no sé cuánto, y encontramos entonces, incluso nos dan las recetas, que cuando nosotros hacíamos el anti-ABC de la felicidad, digo, bueno, también nos podríamos plantear ahora también los anti-ABC, porque buscamos recetas, y es tan fácil encontrar respuestas. Fíjate que antes preguntaban sobre el origen del Dios y ahora queremos saber cómo nos va a amar el otro, o cómo hacer para que el otro nos ame en función del amor que nosotros consideramos o teorizamos que el otro nos tiene, ¿no? Entonces también pensaba ahí en esto de que fue esta idea de hablar un poquito más libre desde el amor, no tanta teoría. Digo, cómo a veces la teoría nos fue corriendo del amor, que no sabemos qué es el amor, pero una teoría no es, ¿no? Entonces pensaba esto, que tratamos de intelectualizar todo y dar respuestas para todo, ¿no? En las redes hay como una crítica, en un momento hubo como una especie de resaltarlo positivamente, pero después se criticó todo eso, que está demasiado protocolizado todo, ¿entendés? Es como ¿sabes que qué pasa? Es onda, que red flag si te toma a vos el vino que es de tu bueno, copa, esto, y ¿no? huí de ahí, no, esperá, hermano, o sea, ¿qué es el amor? un poco, o sea, si ¿no? te hace tal cosa, andate. Claro. Si dice A, está mal. Si dice B, está mal. Entonces, claro, después escuchás a gente, tanto en el consultorio, a amistades, qué sé yo, donde dicen, no, pero me dijo esto, entonces yo me fui y sí, bueno, pero ¿qué quería decir eso? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Qué pasó? Claro. Entonces, todas estas teorías del amor, pensaba, nos alejan del amor. En 2400 años atrás, digo, intentaban saber el origen del amor, intelectuales, digo, y hoy tenemos 900 millones de personas en Instagram diciéndonos qué es el amor, y no solo qué es el amor, sino diciéndonos cómo acceder a ese amor, y si ese amor está bien, si está mal, si es sano, si es tóxico, si es, no sé, escuchaba hasta el amor higiénico, que vos decís, pero ¿y de qué se tratará? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo? Amor limpio. Amor limpio, claro, ¿amor limpio de qué? ¿No? ¿Amor limpio de qué? De lo sexual, ¿de qué? Del sufrimiento. Tiene las vacunas Entonces, al día. Claro, eso está bien, porque el que tiene las vacunas al día no te va a hacer sufrir, así que Y no, puede en la ser. pandemia no se hablaba de un amor limpio. Claro, bueno, por eso digo, ¿no? Entonces, pensaba en esto, tenemos tantas preguntas sobre el amor y nosotros buscamos respuestas, buscamos recetas. Y no solo hablando un poco del amor de pareja, sino pensaba en las distintas clases de amor, el amor en la crianza, ¿no? ¿Cuántas madres se sienten o nos sentimos frustradas porque no respondemos al ABC de cómo debemos amar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si no haces esto y esto y no te miró así y no te encerró y llore, estás siendo mala madre. Las profesiones dejaron de ser buscadas, que digo, yo amo mi profesión, ¿sí? Desde un lugar limpio. Entonces digo, las profesiones dejaron de ser
algo que tenía que ver con una elección desde el amor, desde lo que te gusta, a pasar a ver. Antes de estudiar te dicen, ¿te conviene? ¿Qué salida laboral tiene? ¿Vas a ganar plata? ¿Cuántos años se cursa? ¿Cómo se estudia? Hay que estudiar mucho. Entonces digo, todas estas intelectualizaciones, todas estas teorías en todos los ámbitos, en la amistad, en la profesión, en la crianza, en las relaciones de pareja, en definitiva nos alejan del amor, ¿no? Entonces, pensaba en un amor, y yo le ponía esta palabra, quizás ahí lo podemos debatir un poco al final, un amor un poco fóbico, un amor prevenido. Nos prevenimos. ¿Y nos prevenimos de qué? De sufrir. Pero cuando nos prevenimos de sufrir, nos prevenimos de sentir, ¿no? O sea, del otro lado de enfrentar esto estaría el amor. Lo que pasa es que esto tiene que ver con la vulnerabilidad. Acordémonos también esto de si haces un poquito de más, sos tóxico, tal lo hemos dicho, ¿no? Pero sos intenso, tenés que protegerte de ser vulnerable. Yo voy a ser de moderador, dejarle la palabra a los otros porque si no, no van a... Bueno, te digo 2 frases más y ya está. No, pero pará, ¿cómo se ríe el pará. Sergio? Claro, hermano. Se fueron a media hora. Se fueron media hora con ella, o sea, lo trajo a los otros para que lo escuchen. Pará, y eso que no lo alcancé a armar. Pero no hablaba ni 3 minutos y yo calculé 5 minutos para cada uno. 10 minutos hablando, amiga. Bueno, pienso lo último y cierro con esto. Digo, ¿saben a quién le conviene Y este cierro amor? con esto, 10 minutos más. No. ¿Saben a qué tiene que ver este amor? Y digo, este amor que nos han ido formando, y te lo voy a decir lo último y ya está, tiene que ver con el sistema al que respondemos. Sí. Al sistema no le conviene que nosotros estemos enamorados porque el enamorado no produce, porque el enamorado no consume. Entonces tratemos de salirnos, y ya cierro acá, tratemos de salirnos de este tipo de amor y animémonos un poquito a sentir, a expresar, a no estar tan limitado por lo que nos dice el ChatGPT, que además el ChatGPT te hace tratar de no sentir. Así que cierro y sigue Lea. ¿Está bien? Lea, vamos a darle ahí acercarte. Bueno, buenas noches. Ponértelo enfrente. Tenía 1 hora y media más para hablar, pero no importa, me reprimieron. Voy a controlar los tiempos. Gracias. Sí, está bien. Perdón, me fui. Ay. Gracias por la invitación. No sé si tengo muchas cosas para decir. Haciéndole honor a lo que dijo Ringo, que te venía escuchando. Les gusta hablar a los psicólogos. Yo podría haber hablado media hora más. Es un síntoma nuestro cuando salimos del consultorio, porque estamos todo el día escuchando Claro, en silencio. eso... Entonces cuando nos expresamos, Aprovechemos. Le abren la canilla y Aprovechemos. Acabo de caer en esa, claro. Ustedes no hablan tanto en el consultorio. Al contrario. Exactamente, entonces una incontinencia verbal que chau, no fuimos. Bueno, y voy a tomar, la invitación era clara, ¿sí? Y me costaba un poco tomarla así tan libremente, ¿qué es el amor? Así que tomé 2 definiciones y voy a hablar de una. Una ya la habló Lali en los programas pasados, que es la definición de Lacan, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, que esa es la del seminario 8, y otra definición de Lacan del amor, que es la del seminario 20, que dice: el amor es lo que viene al lugar donde no hay la relación sexual. Para ubicar algo de cierta imposibilidad que hay en la complementariedad, está bastante claro en los textos antiguos, cómo de alguna manera esa imposibilidad de decirlo todo produce que no haya una complementariedad. Y el amor se va a ubicar ahí, pero ¿de qué manera? Me pregunto yo. También porque es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo en lo que es un análisis, porque es el único dispositivo donde se produce algo que no es replicable en otro lado, que es el amor de transferencia. Sin entrar en la cuestión del dispositivo analítico y la repetición de esa experiencia que no se repite en otro lado, que hay condiciones que se dan y que se tienen que dar para que eso suceda. Freud, Lacan y muchos otros autores siguen estudiando qué pasa ahí. Entonces, me animé a darme una respuesta y se las comparto a qué es el amor, y para mí tiene que ver con la palabra, ¿sí? Con esa palabra que circula entre 2 o más personas también, porque me quedaba con una pregunta de la Ali en los programas pasados: el amor en otro tipo de relación que no es solamente la relación de pareja, la relación de amistad, pensaba, la relación madre, padre, hijos, etcétera. ¿Y qué es eso del amor? Entonces, me animo a decir que tiene que ver con la palabra, con la invención que eso produce, y con el malentendido también que produce la palabra, pero sin palabra no se produce ese efecto en el otro. En esto que, Lali lo explicaba la otra vez, entre Erastes y Erómenos, la posición del amado y el amante, y cómo eso se invierte, pero eso ya tendría que ver más con una cuestión de pareja. Y algo que
podemos sacarlo de la cuestión de la pareja, por ejemplo, en otro tipo de relación, también es con la palabra. Pero los hijos y los hijos a los padres, algo de la palabra tiene que circular para que se produzca un efecto. Sabemos que hay padres y madres que no aman a sus hijos y viceversa también, ¿sí? O entre familia o en amigos, donde lo que prima es otro sentimiento, envidia, odio. Bueno, está todo bien, eso pasa. No tiene que espantar. Y no todo es tan idílico y tan... Pero para tratar algo de eso y poder acercarnos un poco al amor en la cuestión, en la relación que sea, la apuesta es por la palabra. Se aparece un síntoma, se aparece un goce en relación a esa pareja, amores tóxicos, ahí podemos poner un montón de cuestiones, y salir de ese circuito que muchas veces se vuelven circuitos infernales, no es sin la puesta en juego de la palabra. Bueno, eso tenía para compartir. Me gustó. Qué bonito, va quedando palabras. Sí. Me acordé de una frase que es de Dolina, que no es psicoanalista, pero me parecía piola, porque la otra vez no me acuerdo con qué lo relacioné, y preguntaban qué era enamorarse, y enamorarse es medio creer que uno está enamorado. Si vos crees que estás enamorado. Y si crees que estás enamorado, estás enamorado. Sí, o sea, ¿quién te va a venir a discutir? Eso, No, pero claro. podemos decir, el enamoramiento es unipersonal. El enamoramiento es unipersonal, el amor no. Sí. El amor no. es una construcción de dos, Bueno, además. ahí está, está Bien. bueno. Hay una frase que dice, lo que yo sé lo puede saber cualquiera. Ujú. Lo que yo siento en el corazón solo lo siento yo. Bien, mira, ahí está. Ahí va, vamos dejando. Muy Muy bien, 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 arranquemos bien. así, Estela. Uy, perdón, Sergio, perdón. Me voy a dar vuelta para escucharte. Bueno, yo lo voy a tomar desde otro lugar que tiene que ver, porque bueno, he tomado de referencia, no es que voy a hacer la teoría porque es de una complejidad impresionante, el discurso amoroso de Roland Barthes. De Ramón Barthes ya lo españolicé. De Roland Barthes, que fue coetáneo de Lacan, pero él no toma ninguna medida, ni le interesa, que es lo que me parece más interesante, no le interesa conceptualizar. No da ningún concepto, ni cómo se ama, ni qué es el amor. Lo que hace es hacer un recorrido por miles de autores, o cientos, de autores, de literatos, de filósofos, para rescatar la palabra del enamorado. Que eso me parece precioso. Y se circulan muchas palabras, pero la palabra del enamorado no circula en ningún lugar. Circula solo en la intimidad. Tal vez por un prurito, porque se parece ridículo, porque parece... Entonces se habla de economía, se habla de psicología, se habla de conceptos, pero de ese sentimiento profundo que se da en el discurso, por eso él habla de discurso y no de conceptos, y lo aclara, que es una sucesión de palabras, de sensaciones y demás, y va tomando distintos aspectos. ¿Qué siente el enamorado? Y en relación a lo que vos planteabas, Ali, el amor, él sobre todo hace hincapié, va desde el banquete hasta... qué sé yo, básicamente él hace hincapié en lo que le pasa en el estado de enamoramiento, más que en como veíamos la vez pasada, no en el amor como una construcción que a vos te gusta tampoco. Ya lo sabemos, todos lo sabemos, Ringo. De ese estado de enamoramiento, y hace hincapié en algunos puntos que quiero, en el tiempo que tenemos. Dice, no hay... angustia más grande que la incertidumbre del que espera, del enamorado que espera una llamada. Del enamorado que espera una llamada, una seña, algo. Ahí no hay ningún tiempo cronológico, es un tiempo afectivo que no tiene nada que ver. O ese momento del abrazo amoroso, que después nosotros lo podemos teorizar, no es este el momento, pero en ese abrazo amoroso hay como un momento de completud, de creer que esto va a durar para siempre, que estas pieles que se unen, hablan, se rozan y que generan como un lenguaje. Entonces,
dice lo que en realidad el amor, cada uno que lo siente, él siempre está usando nada más, y esto es lo que me importaba rescatar, él utiliza nada más que el lenguaje del enamorado o de la enamorada. En la espera, en la incertidumbre, que es lo que por eso es justamente en el enamoramiento, en donde el otro no se sabe en qué está, cómo va a responder. Entonces, esto viene para ponerlo en relación con relación a lo que vos decías, Ali, que en este momento que se quieren certezas, que se quieren medir, que se quiere cuantificar, que se quiere... ¿Quién se atreve a exponerse sin certeza? Y justamente no hay nada más incierto que el acercamiento amoroso, porque la respuesta del otro es incierta, definitiva. Por eso hace mucho hincapié en ese momento en que se están conociendo y que puede interpretar un signo de una u otra manera, y esto es en la vida cotidiana y lo podemos llevarlo a la vida nuestra, a la vida de los pacientes. No me llamó porque, por ejemplo, una paciente mía me dice, no me llamó porque él es entrenador y él está de lunes a viernes con los chicos, y después los sábados y los domingos tiene que entrenar, o tiene que jugar entonces no me puede llamar. Esto, ¿no? Un modo de clausurar este dolor que produce la ausencia del enamorado. En tanto, ella había construido que él estaba inserto en la pareja de la misma manera que ella. No me interesa en este momento hablar de lo imaginario porque no era el tema, quiero decirte, pero de esas palabras ella se iba llenando. Iba concatenándolas porque me preguntó cómo estaba. Y ahí iba haciendo lazo y me preguntó cómo estaba y cómo... Tatacá, 3, 4 cosas, y eso iba haciendo... iba construyendo de que los dos estaban en la misma posición de enamoramiento frente al dolor que significa... Barthes dice, hay pocas angustias, le llama, y las personas dicen angustia a ese momento en que el otro deja de amar. Y hay 2 duelos, dice. Hay el duelo de uno haber dejado de amar, el duelo por el propio amor que sintió por el otro, y más doloroso aún es cuando el otro deja de amar. Esto sabemos que en la clínica y en los consultorios explota. Es tal vez de las consultas más frecuentes, el desamor. Que en este momento animarse a vivir en la incertidumbre, esto de es denso, es pesado. ¿Qué significa es denso, es pesado? Me expresa algo que es demasiado y a lo cual yo no sé si le quiere contestar. Entonces esto sí lo podemos relacionar, porque yo pensaba, si tal cual el discurso, porque Barthes dice en un momento, el enamorado cree que es único en su amor y descubre a través de toda la literatura y la filosofía que ese amor fue siempre y que existió siempre desde el banquete con otra concepción como búsqueda de la belleza, pero cada uno siente que es singular y ahí se une lo singular con lo universal. A mí me cabe la pregunta de cuánto nos atrevemos hoy a tomar a Barthes y en los discursos, a Barthes no por Barthes, porque Barthes nunca habla, no se sabe cuándo habla Barthes y cuándo está hablando de otros autores. No hay nunca una distinción. Toma el tema, pero no toma ninguna distinción, y a mí me parece maravilloso que se atreve a escribir un tipo. Él fue coetáneo de Lacan, fue la época de oro
de la intelectualidad francesa de los años 60, 70. Él lee a Lacan, lo conoce, pero no lo quiere tomar, porque justamente lo que no quiere tomar es conceptos para no encerrar. Entonces, para no encerrar, abre el discurso y lo va abriendo con distintos. Entonces, lo que yo me planteaba, y me parece que da para el simposio, es en qué momento esto que podemos, si querer leer algunas frases con que el enamorado, que lo podemos tomar en el Werther de Goethe, o en, qué sé yo, en Tristán e Isolda, ese amor que básicamente es del romanticismo, porque él hace mucho hincapié en autores del romanticismo, cuánto hoy, aún en la privacidad, hay esa expresión de amor, de un amor de entrega, de entrega y de pedido, de mostrar la angustia y de mostrar el miedo, de mostrar esto de cuánto de intenso o cuánto de ausente. En realidad, por ahí, en nuestra sociedad estamos jugando más a la ausencia que a la presencia en casi todos los vínculos, porque la ausencia de alguna manera produce muy poco, pero asegura supuestamente un no sufrimiento. Entonces, si quieren seguimos hablando, no quiero invadirle. Tendríamos que haber tomado una hora para poder debatir, pero bueno, es interesante toda la propuesta de Barthes y esto que vos vas planteando de no conceptualizar y bueno, y las formas en las que vamos viviendo esto hoy, esto que decís de la ausencia. Creo que hoy estamos muy ausentes en el amor, por eso no podemos construir amor. Nos hacemos ausentes a propósito, porque si estamos presentes y podemos expresar lo que sentimos, la sociedad un poco lo condena o el otro lo condena. Entonces tenemos miedo a esas expresiones del amor para no ser intensos, para no ser tóxicos. Y es lo que les decía recién, y cuando te escuchaba recién, en quién se anima a la incertidumbre, quién se anima a no saber. Yo he escuchado tanto de... Con el dolor que soy. Con el dolor, pero porque a mí me parece importantísimo. Totalmente. Porque se inviste al otro de tal manera, y ahí volvemos a Freud, se inviste al otro de tal manera que la sola posibilidad de la ausencia del otro es casi pero como hoy, la pérdida del yo. Vos planteabas... Tomándolo en Freud. Vos planteabas que esta paciente se respondían diciendo, bueno, él no puede porque bla, bla, bla. Digo, pero también hoy la gente vuelve, porque ni siquiera hay un otro. Ella arma una historia. A veces hoy ni siquiera hay un otro que nos ayude a armar una historia, sino que vamos a las redes a que nos den respuesta, o al ChatGPT o a la inteligencia artificial que nos dé respuesta. Entonces le hacemos preguntas al ChatGPT de ¿qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? Si yo pasé 3 horas y media y le mandé 3 mensajes. No, hoy es el auge, o sea, estamos reemplazados por sí, pero no sé nada. Pero bueno, al ChatGPT, al tarot, a la bruja de la esquina. Entonces digo, ¿cómo no podemos bancar esa incertidumbre y cómo buscamos todas esas certezas sabiendo que cuánto tienen de cierto? Porque cuánto le crees al ChatGPT. Pero bueno, esta chica se arma la historia creyéndose que él no puede porque tiene que buscar al hijo, esto y lo otro. Y bueno, y otros se arman la respuesta y se la creen y se convencen, preguntarle al ChatGPT confiando en la respuesta o en el tarot de la esquina, como les digo. Entonces, ¿hasta dónde esto de la incertidumbre me parece que es lo más interesante? ¿Hasta dónde la tapamos y nos callamos y nos silenciamos? ¿Y qué silenciamos? Porque silenciamos el dolor, y un poco para poder cerrar, pero entonces si silenciamos el dolor, silenciamos esa posibilidad de amar, ¿no? Entonces por eso me preguntaba al principio, ¿qué posición tenemos frente al amor? ¿Por qué lo silenciamos? Ahora, Ali, el tema del... ¿Qué era el oráculo de Delfos? Si no fue siempre, el ser humano tuvo la necesidad de encontrar una respuesta. Sí, totalmente. Porque vivir en la incertidumbre es muy difícil. Es muy difícil. Pero también es el motor, ¿no? Es difícil, pero es lo que nos mueve, porque cuando tenés certeza, no. hay algo que se cae un poco. Está bien, pero a ver, este auge, brujas, qué sé yo, pongámosle ahora el mundial, cábala, que si me pongo el sombrero, el gorro, la qué sé yo qué cosa, son todos modos de
anular, obviamente no se anula la incertidumbre, en tanto que es difícil, es inherente, porque cualquier vínculo está, vamos a hacer más todavía, la incertidumbre de la propia vida, qué sé yo cuando me voy a morir, Claro. Planifico para mañana y no sé si mañana estoy recontramuerta y enterrada, pero ¿cómo conjurar esto? Y los modos de conjurar han existido siempre, todas las civilizaciones han tenido alguna forma de conjurar la incertidumbre, que significa lo que no puede decidir. Pero antes, y bueno, sí cierro porque el Sergio me hace señas, pero antes quizás íbamos a una teoría que tenía que ver con un oráculo, con un tarot. Hoy le preguntamos a un algoritmo, ¿no? Y que de hecho la forma en la que uno hace la pregunta condiciona la respuesta. Entonces, quizás antes el que creía en las energías o creía en el tarot, que no lo estoy despreciando en algún punto, a lo que desprecio es buscar la respuesta a través de estas formas, a través de los algoritmos, a través de algo que nos lleva a tratar de no sentir. Porque el que creía en el tarot, en el oráculo, bueno, temas aparte. Pero hoy lo pasamos, como digo, el amor por ChatGPT. O sea, Si me permitís, Ali, interesante. Quería Sí. recatar, porque bueno, se desprende la creencia, ¿no? Digo, de lo que Claro. estamos hablando, Sí, amor y totalmente. creencia. Recatar cuando se da el amor. Digo, ese momento donde uno se siente enamorado y se da con el otro, digo, con la otra, digo, no importa el género. Porque también se da el amor, digamos, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, cuando se da, digo, ese momento o esa experiencia, lo bonito y lo lindo que es. Entonces, me parece que también, cuáles son las causas que nos traen, me parece que son también algo que podemos quedar para la discusión futura, la época, ¿no? Y las condiciones de época, que no es las condiciones de amor sin la condición de época, y las condiciones Totalmente. materiales también, digo, amor romántico, amor, el clásico, etcétera, también tiene que ver con los instrumentos de época. Entonces, hoy, con otros instrumentos, donde supuestamente la cercanía está, digo, muchas causas, pero poder ubicar cuando el efecto se da, ¿no? Cuando el enamoramiento y el amor con otro se da, me parece que es importante rescatarlo e ir, y es al uno por uno, un poco la cuestión que es un efecto que se produce o no. ¿Habrá contingencia ahí? ¿Se producirá algo de la contingencia cuando se da el amor? Bueno, me parece Y en que- realidad muchos autores, por ejemplo, a mí que me gusta mucho Badiou dice, es del orden de lo contingente. El encuentro es del Es orden de lo contingente. contingente. Es un acontecimiento. Ya lo discutimos acá la contingencia, Bien, pero bueno, no llegamos. La nos próxima quedamos cortos. damos una hora, pero damos bien. una hora para el debate. No quería cerrar sin decir que ese libro, Fragmentos de un discurso amoroso, yo me acuerdo que hice una publicación, pero ya lo voy a hacer más bonito en video, en un reel. Hay por lo menos en el disco de Cerati, ahí vamos, por lo menos 10 frases que son tal cual ¿Cuál? sacadas por ejemplo, en un momento dice, el lenguaje es otra, si el lenguaje es Es otra otra piel, piel, lo es que otra me piel gusta, que exactamente, de el otra piel tema que que habla, se sí, llama sí, la sí, sí. espera, o sea, Sí, hay, el pero de la espera, citas tal cual. citas tiene Tal pasa cual. que preciosa. Es un libro para escribir sobre el amor, no me No, digan pero que no, es un aparte diccionario del amor. Era la forma de leer de Cerati que era fragmentada. A mí que me gusta mucho, he leído mucho. Dice, él no era que conocía toda la obra, sino que agarraba un libro, se copaba y capaz que no lo leía completo, pero tomaba algunas cositas puntuales y con eso hacía una canción. Pero Y viste hay que es un mínimo diccionario, 10, ¿no? ¿cómo? Robaba con eso. No, ahí No, sí, sí, pero- robaba con eso. Pero él también robaba. Él no sé, porque Claro, porque eso- él justamente. Es un conjunto de terceras personas de todas hablando, las pero en personas, primera él no persona, habla. una cosa muy Él- extraña. Es muy difícil reconocer cuándo ¿Cuándo está habla hablando él? Tal Bartés. cual, tal cual, Es muy tal cual. difícil porque Es él no eso. hace diferencia. No es que haga una diferenciación. Bueno, de pero cuando Bartés habla no él. era el que hablaba de la muerte del autor. Pero bueno, no importa. Podemos seguir 80 horas más. Bueno. ¿Ese era? Foucault. Ah, bien. Gracias Estela, gracias Alicia, Lea, Debbie, Sergio. Se quedan escuchando ese ruido infernal y le pedimos disculpas por los minutos que nos pasamos. Chau.